Bueno, chicos, buenos días para los que nos saludamos. Si les parece, vamos a continuar con el estudio de algunas funciones. Ayer habíamos trabajado, y por favor es el momento para preguntar, así que no tengan ningún temor a interrumpir y hacer todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Tá? Vamos a tratar de hoy, en la clase de hoy, de terminar ya con todo lo que es el estudio de la concavidad y con lo que son la determinación de los puntos de inflexión de una función. Así que cualquier duda que haya, porque por ahí nosotros ya en estas clases que ustedes han visto en esta semana, hemos venido trabajando, haciendo la suposición, y creemos que así es, que ustedes han visto los videos, ¿no es cierto? El tema es que por ahí, si no miramos los videos donde se trabaja con el tema de lo que es la concavidad, la convexidad, de lo que son los puntos de inflexión, cómo se determinan y demás, medio como que pareciera de que esto no se entiende absolutamente nada. Así que si por ahí algunos no han tenido la posibilidad de ver los videos y no van entendiendo algo y por ahí nosotros los podemos ayudar, bueno, nos preguntan, ¿está? Y ustedes habrán dicho, en algún momento se habrán preguntado inclusive, ¿para qué estudiar la concavidad de una función? Y bueno, simplemente nada más que a título un poco de información general, seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento de sus vidas la palabra cóncavo o convexo o la concavidad. ¿En qué área, en qué disciplina, en dónde ustedes pueden haber sentido la palabra concavidad o que algo es cóncavo? ¿Tienen idea o no? No solamente en matemática, ahora para el estudio de A mí me funciones de lo, la gráfica. ¿Sí? a mí me lo dieron en física. Exactamente, es decir, cuando uno habla de concavidad, ¿no es cierto?, está relacionado con la física, porque hay una parte de la física que es la óptica, ¿no? Y entonces cuando uno trabaja en óptica con el tema de las lentes, para ubicar el foco, todos los lentes que uno usa, los anteojos que uno usa, no son planos, sino que tienen una cierta curvatura, tienen una cierta concavidad. Todo depende del grado de miopía y demás que uno tenga para dónde se centra el foco, ¿no? Entonces, para el estudio de las lentes, por ejemplo, se trabaja con distintas concavidades, ¿no? Por ejemplo, exactamente en física. En el área de la iluminación, por ejemplo, ¿vieron ustedes los faros de los autos? Los faros de los autos tienen unas ópticas que tienen justamente una cierta concavidad, y eso va a depender hacia dónde tiene que estar apuntado el foco de luz, ¿no es cierto? El haz de luz, hacia dónde tiene que estar dirigido y con qué intensidad. Entonces, de eso depende la concavidad y con qué va a estar pintado, obviamente, ¿no? Pero bueno, todo está relacionado exactamente con algún aspecto de la física que tiene que ver con la concavidad. Y el tema de estudiar la concavidad, le digo, es importante no solamente desde el punto de vista matemático. Así que, bueno, nosotros por ahora, obviamente, hasta inclusive por razones de tiempo, la estudiamos en forma estrictamente matemática, pero si uno tiene que determinar, ¿no es cierto?, puntos de una función cualquiera que representa una curva, podemos tener las herramientas como para determinar en qué puntos o en qué intervalos la gráfica de una función es cóncava y en qué intervalo la función es convexa, ¿no? Y dónde se producen esos cambios de concavidad. Y bueno, una de las funciones con las que nosotros estuvimos trabajando cuando determinamos los máximos y los mínimos, recuerden que fue esta función. Es una función que había quedado el fin de semana como deber y que el lunes Sergio la retomó para resolverla, que justamente vamos a ir un poquito rápido con la primera parte porque ya la resolvimos el lunes a la mañana. Y fíjense que justamente lo que decía esta función es una función del tipo racional, que justamente el denominador se anula para x igual a 1, por eso que el dominio, ya lo habíamos dicho, que son todos los reales excepto el 1, ¿no? Y bueno, hallamos la primera derivada. Bueno, también lo mismo con respecto a la continuidad, ¿no? Una función continua para todos los números reales excepto el 1. Y la derivada, que para obtener la primera derivada de esta función, es una función del tipo u sobre b, por eso que al derivarla, nos quedó esta expresión. Es decir, hasta acá ya habíamos llegado, porque inclusive no solamente habíamos determinado la primera derivada, sino que los valores que anulaban esta primera derivada, que vimos que para x igual a 0 y para x igual a 2, para esos dos puntos son los puntos que anulan el numerador, no el denominador, por eso que esos puntos son los que consideramos los puntos críticos, y en esos puntos críticos es donde pueden llegar a estar localizados los extremos relativos de esa función, es decir, los posibles máximos y mínimos. Bien, recuerden que después hicimos
aplicando este criterio de la primera derivada, cómo hacíamos para determinar si esos puntos críticos corresponden o no a máximos y mínimos, y por eso tomábamos un punto a la izquierda, un punto a la derecha. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho la recta numérica? No lo vamos a hacer todo completo, pero habíamos tomado la recta numérica y a partir de ahí decíamos, bueno, ¿qué puntos tomamos? Y bueno, tengo que tomar el punto crítico como punto de referencia, ¿no? ¿Qué otro punto tengo que tomar? El otro punto crítico. Y no me tengo que olvidar que también tengo que tomar, considerar el punto donde la función no está definida, es decir, el punto x igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que analizar acá si 0 y 2 corresponden a extremos, recuerden, tengo que tomar un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Pero ven que, por ejemplo, a la izquierda yo puedo tomar tranquilamente el -1 que no pasa nada. Pero no puedo tomar a la derecha el 1. ¿Por qué? Porque para el 1 la función no está definida, o sea que voy a tener que tomar un puntito que esté más cerca del 0. Por ejemplo, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, tomamos el 0,5 o el 1/2, que es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que si uno analiza a la izquierda del 0, acá lo tenemos, analizamos a la izquierda del 0 el signo de la primera derivada, que nos dio positivo, entonces desde menos infinito hasta 0 decimos que la función crece. Luego tomamos un punto en este intervalo de 0 a 1, el 0,5, y vemos que para 0,5 la primera derivada es negativa, que decimos que en todo ese intervalo, desde 0 al 1, la función va a ser decreciente. Luego, acá tengo el 2, que es el otro punto crítico, tomo un punto a la derecha, un punto a la izquierda, un punto a la derecha. Acá puedo tomar el 3 tranquilamente, no pasa nada, pero para este lado no puedo tomar el 1, sino un punto más cerquita del 2, por eso se tomó el 1,5, y ven que para 1,5 la función es decreciente, por lo tanto va a ser decreciente en todo el intervalo de 1 a 2, y que luego tomando el punto 3, reemplazándolo en la primera derivada, vemos que en ese punto la primera derivada es positiva, por lo tanto, en todo ese intervalo, desde 2 a más infinito, la función va a ser creciente. ¿Qué significa eso? Que si antes del 0 la función es creciente y después del 0 es decreciente, en 0 estamos en presencia de un valor máximo. ¿Y cómo sé que ese valor máximo es 0? Porque en la función original reemplazo la x por 0, reemplazamos por 0, y vemos que el valor de la función, o la imagen de la función para x igual a 0, es 0. Luego hicimos lo mismo con el otro punto, con 2. Vemos que antes del 2, la derivada es negativa, o sea que la función es decreciente, y pasa a positiva, o sea que pasa a creciente, pasa de decrecer a crecer. Entonces, en ese punto, en x igual a 2, teníamos un mínimo, y ese mínimo es igual a 4, que vimos que lo teníamos reemplazando las x por 4 aquí abajo, ¿no? Bueno, todo este análisis ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto?, respecto de lo que son los máximos y mínimos, ¿no es cierto?, que creo que es importante que lo recuerden porque en esto se basan las aplicaciones de las derivadas y sobre todo después cuando hagamos problemas, en cómo hacer para determinar los valores máximos y mínimos y cuáles son esos valores máximos y mínimos. Bien, ahora vamos específicamente al tema de concavidad y puntos de inflexión. Ahí tenemos la primera derivada. Como después acá tenemos directamente el resultado final, si les parece, vamos a tomarnos el trabajo de hacer nosotros la segunda derivada. ¿Está? Es decir, vamos a tratar de, dada esta función que tenemos aquí, nosotros obtener la segunda derivada. Recuerden que ahora tenemos que el numerador de la función es u, estamos en una función del tipo u sobre b, ¿no es cierto? Estamos en presencia de este tipo de función, de u sobre b. Por lo tanto, vamos a aplicar para obtener la derivada segunda, que se supone que eso ya lo sabemos hacer, pero si les parece, obtenemos juntos la segunda derivada y después la comparamos con lo que nos dice esta diapositiva. Fíjense que para segunda derivada acá tengo que derivar como un cociente y vamos a ver cómo nos conviene simplificar algunas cosas para que poder determinar los valores que anulan la segunda derivada de manera mucho más sencilla. Así que tenemos que derivar el numerador. La derivada del numerador, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuánto será? La derivada de x cuadrado menos 2x. 2x menos 2. 2x menos 2. Perfecto, 2x menos 2 es la derivada de nuestro numerador.
por el denominador sin derivar, o sea, por x menos 1 al cuadrado, ¿bien? X menos 1 al cuadrado, ahí tenemos u' por b, pero acá todavía falta, ¿no es cierto? Menos, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer acá, menos u por b', o sea, el numerador sin derivar, x cuadrado menos 2x, no sé por qué me escribió así esto, x cuadrado entonces, menos 2x, por el denominador, por la derivada del denominador. Fíjense que la derivada del denominador va a ser 2 por x menos 1. 2 por x menos 1. Por la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis, que directamente es 1. Por eso queda directamente que la derivada es 2 por x menos 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. Fíjense que acá me queda x menos 1, que ya estaba al cuadrado. Si lo vuelvo a elevar al cuadrado, ¿a cuánto me va a quedar? X menos 1 al cuadrado, si lo volvemos a elevar al cuadrado, me queda x menos 1 a la cuarta. Ahí Lucas Entonces, está diciendo, bien Lucas, que está en el chat participando, todo lo que vos estás diciendo muy bien. perfecto, buenísimo. Bien, y acá es donde, si yo no hago previamente una simplificación, nos puede llegar a pasar como nos pasaba ayer, que nos quedaron en el numerador. Digan que en el numerador, en la función que propuso Sergio ayer, era una ecuación bicuadrática que teníamos una fórmula para calcular. Pero hay veces, como por ejemplo en este caso, que no siempre me queda una ecuación bicuadrática y entonces poder hallar, por lo menos manualmente, como lo estamos haciendo ahora, no digo por GeoGebra, ¿no? Pero si yo tengo que hacer la expresión de esta derivada, ¿no?, en forma manual y poder obtener cuáles son los valores que anulan este numerador, y si yo hago todas las distributivas, desarrollo este cuadrado y hago todo esto, me van a quedar, por ejemplo, ecuaciones de grado 3, ecuaciones de grado superior, donde realmente quizás a veces se nos complica un poquito poder determinar cuáles son los valores de x que anulan ese numerador. Entonces, una sugerencia que suele pasar casi con todas las funciones racionales, fíjense ustedes esto que aparece acá, a ver si cualquier cosa me ayuda, Fabián. Fíjense, en el primer término aparece x menos 1 al cuadrado, en el segundo término aparece x menos 1. Fíjense que en estos dos términos que tenemos, porque son dos términos que me quedó en ese numerador, x menos 1, que está en el primer término, como x menos 1 al cuadrado, en el segundo término como x menos 1, lo podemos extraer como factor común de ese numerador. Fíjense que si yo extraigo como factor común x menos 1, van a ver cómo se nos empieza a simplificar la cosa, porque justamente me va a permitir esto que yo estoy sacando como factor común, simplificar algo del numerador con algo del denominador. Fíjense, si un x menos 1 sale como factor común acá, en este primer término me va a quedar ahora 2x menos 2, ¿ven? Va a quedar 2x menos 2 por, y antes tenía x menos 1 al cuadrado, como ya salió un x menos 1 como factor común, me queda x menos 1 a la 1. ¿Se entiende lo que hice acá con este primer término? De este primer término, ¿ven? Extraje como factor común x menos 1. ¿Cómo me queda este segundo término? Menos. Esto queda como está, x al cuadrado. Yo sé que a veces es todo un viaje, ¿no?, hacer todo este proceso algebraico, pero es necesario si quiero obtener una expresión más simple que me permita calcular cuáles son los valores que anulan esta segunda derivada. Por 2, y fíjense que el x menos 1 ya salió como factor común, así que acá no me quedó el x menos 1. Y ustedes me dirán, ¿y qué ganamos con extraer ese x menos 1 como factor común? Fíjense que al extraerlo como factor común, x menos 1, yo voy a poder simplificar ese x menos 1 del numerador, este x menos 1 del numerador, lo voy a poder simplificar con un x menos 1 del denominador, y entonces me va a quedar x menos 1 a la tercera. Y entonces ya me va a quedar una expresión más simple aquí arriba. Porque si ahora nosotros empezamos ahora sí a hacer las distributivas en este numerador, van a ver que la expresión nos va a quedar bastante más simple,
me va a permitir que me quede una expresión donde ya van a ver que va a ser mucho más fácil hallar los ceros. Acá nosotros vamos a aplicar de vuelta distributiva, el 2x por x, el 2x por 1, lo mismo con el 2 por x, el menos 2 con el menos 1, y acá lo mismo con esta parte, ¿no? Hacemos distributiva. ¿Qué nos queda entonces? Observen, acá 2x por x, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, ahora 2x por menos 1, menos 2x, empezamos con la distributiva, van a ver que después empiezan a simplificar un montón de cosas. Menos 2x, perdón, menos 2 por x, menos 2x de nuevo, y por último, por lo menos en esta primera distributiva, menos 2 por menos 1, más 2. Bueno, ahí terminé esta primera distributiva que tengo aquí, ¿no? Ahora vamos con esto. Menos x al cuadrado por 2, me queda menos Tochi, 2x. ¿Sí? el 1 que pusiste último es un 2. Es 2, es 2. Sí, ahora de que me di cuenta después que lo propuse. Ahí está. Gracias. Fíjense, menos 2 por menos 1, más 2. Ahí está. Bien, ahora, el menos x al cuadrado por 2, 2x, menos 2x al cuadrado. Y por último, menos por menos 2x sería más 2x por 2 más 4x. ¿Coinciden conmigo o no? Cualquier cosa, Fabián Dabel, vos decime si hay alguna observación en el chat o vos que quieras hacer alguna observación. Oh, va bien, va ¿Sí? bien. Fíjense que, ven, ustedes dirán, uy, todo lo que hay que hacer, y bueno, pero fíjense que nos quedó bastante más reducida porque justamente logramos sacar ese factor común, que si no, la simplificación que vamos a hacer ahora, van a ver que no hubiese sido posible y nos hubiese quedado una expresión de tercer grado, que no digo que sea imposible, pero genera un poquito más de inconveniente a los efectos de poder determinar cuáles son los ceros o raíces. Porque a pesar de que nos hubiese quedado una expresión muy grande, nos iba a pasar lo mismo que nos va a pasar ahora. ¿Se puede cancelar algo en ese numerador? A ver qué les parece. El 2x2 2x cuadrado y el menos 2x cuadrado. Perfecto. ¿Algo más? y ¿Podemos el sumar menos el 2x menos 2 menos 2? más el más 4. Exactamente. Menos 2x son menos 4x. Menos 4x más 4x también se nos cancelan. Y fíjense ustedes que la expresión entonces de la segunda derivada, lo voy a poner acá para que se nos recordemos que lo que estamos tratando de obtener son los puntos que anulan la segunda derivada. Entonces, fíjense que justamente nuestra segunda derivada, ¿a qué va a ser igual? Y fíjense que va a ser igual entonces. En el numerador, ¿qué nos quedó? Menos 2. 2 positivo. Ah, sí. Sí. 2 positivo sobre x menos 1 elevado al cubo. ¿O no? Esa es la expresión de nuestra segunda derivada. Miren lo sencilla que resultó haciendo una buena cancelación, una buena extracción de factor común, como para que se nos permita reducir. Miren a la expresión que quedó reducida nuestra segunda derivada. ¿Ven? Esa es nuestra segunda derivada a la que nosotros tenemos que tratar ahora de ver cuáles son los puntos que a esta segunda derivada la hacen 0. Y a ver qué les parece a ustedes. ¿Cuáles serán los valores de x que hacen que esa segunda derivada se anule? Ninguno. Ninguno, exactamente, porque acuérdense que para que una expresión así de este tipo racional se haga 0, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador y no el denominador. Y este 2, por más que x tome el valor que tome, el 2 va a morir siendo 2, entonces no hay forma de que ese numerador se anule. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa, con respecto a los puntos de inflexión, ¿qué pueden decir entonces si no existe ningún valor de x, no existe x, tal que f segunda de x, esta tendría que ser mi respuesta, ¿no? Tal que la derivada segunda de x se haga
sea igual a 0. No existe ninguna x que haga esto, que pase esto. No existe ningún valor de x. Entonces, ¿qué puedo decir respecto al punto de inflexión o a los puntos de inflexión? ¿Habrá o no habrá puntos? No tiene. No tiene puntos de inflexión. Recuerden que si una expresión en este tipo de tipo racional, ¿no es cierto?, o cualquier función, acuérdense que los puntos de inflexión están localizados o donde se anula la segunda derivada o donde la derivada segunda no existe, pero en este caso directamente no hay punto de inflexión en esta función, ya que no hay ningún valor que anule la segunda derivada. ¿De acuerdo? O sea que acá por lo menos si la consigna hubiese sido haya los puntos de inflexión, esta función no tiene puntos de inflexión. Ahora, tal cual fue una de las preguntas que propuso Sergio, no sé si ustedes lo recuerdan, que una de las preguntas dice, si una función no tiene puntos de inflexión, ¿significa que no hay cambio de concavidad? ¿Está bien lo que estamos diciendo? Que si no hay puntos de inflexión... Puede haber cambio de concavidad sin tener un punto de inflexión. Exactamente, puede haber un cambio de concavidad aún no teniendo puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un punto acá que nos genera conflicto, que es el 1. Entonces, para saber realmente qué tipo de concavidad tenemos, lo que vamos a tener que analizar es qué es lo que sucede a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. Yo esto lo voy a borrar. ¿Se puede? Esta derivada, porque fíjense ustedes que, nosotros ya la borro, Ulises. Fíjense ustedes que ya les habíamos propuesto nosotros como derivada esta función que ustedes me dirán, pero es distinto el denominador. El denominador a nosotros nos dio x menos 1 al cubo. Si ustedes resuelven x menos 1 al cubo, le da esta expresión justamente. Es decir, tener esta expresión en el denominador o tener la expresión x menos 1 al cubo es lo mismo. ¿Está? Yo la dejé expresado como x menos 1 al cubo, pero si ustedes hacen x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, obtienen este cuatrinomio acá que tenemos en la pantalla. Pero es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo que lo pongamos de una forma o de otra. Yo directamente, para no tener que trabajar tanto, lo dejaría expresado de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora entonces? Para saber a ver qué pasa con la concavidad. Y bueno, ver a ver qué pasa con los signos de nuestra derivada segunda. Entonces, lo que nosotros le decimos, esto significa que si la derivada segunda es siempre positiva o siempre negativa, ustedes ya dijeron que no, que puede ser que haya valores para los cuales nuestra derivada puede cambiar de signo aún no teniendo puntos de inflexión. ¿Y dónde puede llegar a cambiar de signo? A la izquierda o a la derecha de ese punto donde la función no está definida. ¿Está? Bien. A ver entonces, pregunta. Yo para que por ahí quizás se guíen mejor, este denominador, acuérdense que es equivalente a x menos 1, el denominador, ¿no?, al cubo. A ver, pregunto, Urice, ¿cuál será el dominio de la derivada segunda? ¿Cuál es el dominio de esta función? De esta función derivada segunda. ¿Qué dominio tendrá? 2 sobre x menos 1 al cubo. ¿Reales menos 1? Todos los reales excepto el 1, exactamente. Todos los reales excepto el 1 van a ser todo, se me vino todo junto. Bueno, fíjense que son todos los reales excepto el 1, dominio de nuestra función derivada segunda. A lo mismo que pasaba con la función es continua para todos los valores de x excepto el 1. Y como ya vimos con ustedes recién, no tiene valores que anulen la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, acá lo tenemos hecho de esta manera, y recuerden que si les resulta práctico, acá lo que es muy gráfico de ver es, sobre todo cuando tenemos inclusive más puntos, no solamente el 1, pero fíjense que acá sería interesante tomar, bueno, si acá tengo el 1, donde pueda llegar a haber cambio de concavidad es a la izquierda o a la derecha del 1, no en otro punto, porque si hubiese habido otro punto, entonces tendría que haber saltado como punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Un punto a la izquierda del 1, un punto a la derecha del 1, y analizar
qué es lo que sucede con el signo de la segunda derivada. Así que acá podríamos poner, por ejemplo, el 0, y acá podríamos poner el 2, un punto a la izquierda del 1 y un punto a la derecha del 1, a ver qué pasa con nuestra segunda derivada. Profe, Fíjense, ¿sí? antes, perdón, Sí. lo que vos decías del denominador ahí, fíjate que ahora para reemplazar es mucho más conveniente el x-1 al cubo sin haber hecho todo el desarrollo del cubo, porque nos Exactamente. queda Acá mucho lo más vamos a- simple la cuenta. Mucho más simple la cuenta, exactamente. Así que la vamos a copiar acá. Ven que desarrollar ese x-1 al cubo no nos aporta nada, por eso quizás, como les dice Fabián, esta expresión de la derivada segunda, por ahí nos resulta más fácil. A ver, yo estoy diciendo, bueno, reemplazo todo por 0, y sí, es fácil, ¿no? Pero cuando tengo varios puntos para reemplazar, es más fácil reemplazar directamente en esta expresión que en esta otra desarrollada. ¿Está? Pero de todos modos, en cualquiera de las dos que la reemplacen son equivalentes, ¿no? Así que bueno. Pero a ver, si tomamos el 0, ¿qué les parece? F segunda de 0. Lo tenemos acá en la pantalla, pero vamos a ir haciéndolo con ustedes. F segunda de 0. No nos interesa tanto el valor, sino el signo. Yo acá voy a poner simplemente si es mayor que 0 o menor que 0. Para 0, la segunda Negativa. derivada va a ser negativa, exactamente, porque si ustedes reemplazan la x por 0 acá, ven que nos queda 2 sobre menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. Nos queda 2 sobre menos 1. 2 sobre menos 1 es menos 2. Esto me queda negativa. ¿Qué me dice este signo negativo respecto de la concavidad? ¿Es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o es cóncavo convexa? Hacia abajo. Convexa. Correcto, es Hacia cóncava abajo. hacia abajo. Cóncava hacia abajo. O sea que ya podemos decir que desde menos infinito hasta el 1, la gráfica de esta función va a presentar una concavidad hacia abajo, exactamente, o convexa, como lo quieran llamar. Pero vamos a darle otro valor a x ahora, pero ahora a la derecha del punto x igual a 1. Fíjense que si ahora reemplazo en la segunda derivada, reemplazamos las x por 2, o sea, obtenemos f segunda de 2, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué signo va a tener la segunda derivada? Positivo. Positiva. Perfecto, muy bien, perfecto, da positivo. Y respecto de la concavidad, esto me está indicando Cóncava, hacia arriba. que la función es Hacia arriba. cóncava, hacia arriba o cóncava. Perfecto, buenísimo. Y fíjense que, esto es lo que le teníamos propuesto, ¿no? Que fíjense que en menos 2, toma otro valor acá, ¿no? Pero no importa, porque lo que nos importaba acá, tomar un valor a la izquierda y a la derecha, fíjense que yo tomé el 0 y me dio negativa, toman el menos 2 y les va a dar negativo, toman el menos 50 y va a seguir siendo negativa la segunda derivada. No importa qué punto tome, sino que tengo que tomar un punto que esté a la izquierda de ese valor que no pertenece al dominio de la función. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo esto. Acá hay un errorcito. Acá hay un error. No sé si lo notaste, Sergio. ¿Vos, Fabián? Fíjense que Sí, en el 2. desde menos infinito hasta 1, hasta 1, o sea, ¿está? Hasta 1, desde menos infinito hasta 1, o sea, en este intervalo, la función va a ser convexa. O sea, cóncava hacia abajo. Acuérdense que decir cóncava hacia abajo, ¿saben qué? 3 denominaciones pueden encontrar ustedes en los textos. Que la gráfica sea convexa, que sea cóncava hacia abajo o que tenga concavidad negativa. Cualquiera de las 3 son equivalentes, ¿está? Concavidad negativa, cóncava hacia abajo o convexa. O sea que en el intervalo desde menos infinito hasta 1, la gráfica de la función va a ser convexa. En el intervalo desde 1 a más infinito, ¿no es cierto? Al dar positiva la segunda derivada, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava o tiene concavidad positiva. ¿De acuerdo? A eso se refiere entonces cuando se hace este análisis de la concavidad. Bueno, yo voy a borrar acá y vamos a pasar un poquito a las gráficas de esta función.
Ah, que me queda poco tiempo. Queda un minuto, Tochi, sí. Ajá, hacemos una cosa, analizamos la gráfica, ni bien nos reconectemos, si les parece. Dale, ¿Puede ser? dale. Ahí está. Bien, Ulises.